¿Qué clase de hombre obliga a sus invitados a mirar una ejecución en medio de un banquete y luego sigue comiendo? ¿Quién convierte una boda en un secuestro imperial solo por capricho? ¿Y qué tipo de emperador se proclama Dios viviente y desafía incluso a los dioses de otros pueblos? Ese hombre fue Calígula. Desde fuera su poder parecía absoluto, pero era a puertas cerradas, lejos del pueblo, donde revelaba su verdadero rostro. Su reinado fue breve, tan breve que muchos creen que la historia exageró, pero hoy vamos a demostrar que no exageró nada, porque nadie nace siendo Calígula, uno se convierte en él. Antes del monstruo, el niño que aprendió a callar. Antes de ser el emperador más temido de Roma, Calígula aprendió algo esencial. Sobrevivir no significaba ser fuerte, sino saber observar. En Roma, los niños no eran inocentes, eran testigos, y algunos como él crecieron viendo morir a su familia sin poder llorar, porque llorar también podía matarte. Identidad más destino. Gayo Julio César Germánico nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo, en Antium, lejos del mármol del Senado, pero muy cerca del poder. Era hijo de Germánico, el general más amado por el ejército romano, y de Agripina la Mayor, nieta de Augusto. Su sangre lo colocaba peligrosamente cerca del trono. En Roma, eso no era un privilegio. Era una sentencia aplazada, el apodo que engaña. De niño acompañó a su padre en las campañas militares. Las legiones lo adoraban. Vestía una armadura diminuta, botas pequeñas. Por eso lo llamaron Calígula, botitas, un nombre tierno que ocultaba una infancia rodeada de gritos, sangre y cadáveres sin sepultura. Primer quiebre, la muerte del padre. Cuando Germánico murió en Siria, nadie habló de enfermedad. En Roma las muertes convenientes rara vez eran naturales. Agripina acusó al poder, y en Roma, acusar al poder es firmar tu propia condena. Uno a uno, los hermanos de Calígula fueron eliminados. Su madre fue exiliada, luego borrada. Él observó y aprendió la lección más importante de su vida. El silencio salva. Capri, el infierno elegante. Calígula no fue ejecutado. Fue enviado a Capri, no como invitado, sino como rehén de lujo. Allí vivía Tiberio, un emperador viejo, desconfiado, rodeado de banquetes, excesos y traiciones silenciosas. Capri no era un palacio, era una escuela, y Calígula observó todo. Aprendizaje peligroso. En Capri, Calígula entendió que el poder no se ejerce gritando, se ejerce humillando. Vio cómo senadores temblaban, cómo la dignidad podía desaparecer con una sola orden. Aprendió que los dioses no castigaban a los crueles, y que el miedo era más eficaz que el amor. Sobrevivir a todos. Cuando Sejano cayó y fue ejecutado, Calígula siguió vivo. Cuando otros herederos murieron, él siguió respirando, no porque fuera inocente, sino porque sabía exactamente cuándo callar, cuándo sonreír y cuándo fingir obediencia. El momento del poder. Cuando Tiberio murió, Roma respiró aliviada. Algunos dijeron que fue la edad, otros que una almohada ayudó un poco. El Senado proclamó emperador a Calígula. El niño silencioso ahora tenía poder absoluto. Falsa esperanza. Al principio fue amado. Liberó prisioneros, canceló deudas, dio espectáculos. Roma creyó haber encontrado a un nuevo Augusto. Nadie entendió que el silencio no había desaparecido, solo estaba esperando. La enfermedad, el cambio. Entonces enfermó. Nadie supo exactamente qué fue, pero cuando regresó, ya no era el mismo. Algo se había roto, o quizás algo se había liberado. Calígula no nació monstruo, fue construido por el miedo, por la sangre, por un sistema que premió el silencio y castigó la humanidad. En el siguiente capítulo, ese silencio va a romperse, y cuando lo haga, Roma entenderá que haberle dado poder fue el peor error de su historia. Capítulo 2. Cuando el miedo se convirtió en espectáculo. El poder absoluto no corrompe de inmediato. Primero observa. Calígula regresó al trono después de su enfermedad con una certeza nueva. Roma no necesitaba un emperador justo, necesitaba alguien a quien temer. Descubrimiento clave. Calígula entendió algo que otros emperadores nunca se atrevieron a aceptar. El pueblo romano no solo toleraba la violencia, la disfrutaba, siempre que no fuera dirigida contra ellos.
El Coliseo, los circos, los juegos no eran distracción, eran entrenamiento emocional, y él decidió usarlo. El emperador baja a la arena. A diferencia de sus antecesores, Calígula no observaba desde lejos. Bajaba, señalaba, elegía. Según Suetonio, bastaba una mueca del emperador para que un hombre fuera arrancado de su asiento y lanzado a la arena. No por crimen, por aburrirlo. El mensaje al Senado. Senadores y nobles empezaron a entender que ya no existía protección social. El linaje no salvaba, el rango no importaba. El emperador quería que lo supieran. Cualquiera podía convertirse en espectáculo. La ejecución como teatro. En una ocasión documentada, Calígula ordenó un combate especial, un gladiador desarmado, frente a él. Cuando el hombre se rindió, el emperador sacó una daga real y lo mató frente a miles. Luego levantó los brazos, exigió aplausos, y los obtuvo. El miedo se normaliza. Nadie gritó, nadie protestó, porque en Roma el silencio era más seguro que la valentía. Calígula había logrado algo irreversible, transformar el terror en una costumbre pública. Banquetes, el horror privado. El espectáculo no terminaba en la arena, continuaba en los banquetes. Entre vino y música, una sonrisa del emperador podía separar a una esposa, una hija o un invitado. Y nadie preguntaba a dónde iban. Preguntar era peligroso. El miedo como control total. Calígula no necesitaba guardias adicionales. El miedo vigilaba por él. Cada romano aprendió a medir sus palabras, su mirada, incluso su respiración. El miedo se había convertido en entretenimiento, y el entretenimiento en una advertencia constante. Pero Calígula aún no estaba satisfecho, porque el verdadero poder no es que te teman como hombre, es que te teman como a un dios. En el siguiente capítulo, veremos cómo Calígula cruzó la frontera final, cuando dejó de gobernar Roma y comenzó a exigir adoración. Capítulo 3. No soy emperador, soy un dios vivo. Hasta ese momento muchos romanos todavía se aferraban a una idea peligrosa, que Calígula exageraba que era solo un joven caprichoso que el sistema acabaría corrigiéndolo. Se equivocaban, porque Calígula ya no jugaba a ser poderoso. Había decidido ser sagrado. El cambio interior. Después de su enfermedad, Calígula dejó de hablar como un hombre. Empezó a hablar como alguien que no aceptaba límites humanos. Ya no decía, ordeno, decía, exijo. Y no exigía obediencia, exigía adoración. El primer decreto impensable. Según Suetonio y Dion Casio, Calígula ordenó algo que estremeció incluso a los sacerdotes. Las estatuas de los dioses debían ser modificadas. Sus cabezas serían retiradas y reemplazadas por la del emperador. No era metáfora, no era símbolo, era una declaración directa. Los dioses habían sido degradados. Roma había tolerado tiranos, nunca había tolerado que alguien desplazara a Júpiter, el teatro de la divinidad. Calígula comenzó a aparecer en público vestido como distintas deidades, a veces como Apolo, otras como Júpiter, en ocasiones como Venus. Portaba túnicas doradas, coronas radiantes, caminaba entre incienso y cantos. No gobernaba, desfilaba. El silencio obligatorio. Nadie se atrevía a reír, nadie se atrevía a dudar, porque dudar de un dios ya no era traición política, era sacrilegio, y el castigo por sacrilegio no necesitaba juicio, el límite que casi rompe el imperio. Pero Calígula no se conformó con Roma. Su mirada se dirigió al oriente, a Judea, al templo de Jerusalén. Ordenó que una estatua suya fuera colocada en el lugar más sagrado del judaísmo, un espacio donde ninguna imagen estaba permitida. El mensaje era claro: si tu Dios no me acepta, tu Dios será reemplazado. Tensión histórica real. Las crónicas hablan de una revuelta inminente, sacerdotes dispuestos a morir, provincias al borde de la rebelión, el imperio entero conteniendo la respiración. Solo la intervención desesperada de Herodes Agripa evitó una guerra religiosa total, no por misericordia, por conveniencia, el Dios que temía al hombre. Y aún así, detrás de la túnica dorada había algo que Calígula no podía controlar: su inseguridad. Las fuentes lo describen pálido, delgado, obsesionado con su apariencia. Prohibía que alguien se colocara detrás de él, o por encima. No quería que vieran su calvicie. No quería parecer humano.
Retención psicológica. El dios necesitaba aplausos, necesitaba miradas, necesitaba miedo constante, porque en el fondo, Calígula sabía algo aterrador. Si dejaban de temerle, dejaría de existir. Roma ya no tenía un emperador, tenía una deidad frágil, impredecible y armada. Pero ningún sistema soporta eternamente a un dios con paranoia, porque cuando el miedo se vuelve rutina, alguien siempre empieza a planear el silencio final. En el próximo capítulo veremos cómo el miedo se filtró en lo más íntimo del poder, cuando el terror dejó de ser público y se volvió personal. Capítulo 4. A puertas cerradas, excesos, humillación y el terror privado del palacio. Roma veía al emperador, pero no veía al hombre, porque lo peor de Calígula no ocurría en el Senado, ni en el foro, ocurría cuando las puertas se cerraban y nadie podía escapar. El palacio como territorio sin ley. Dentro del palacio imperial no existían leyes, no existían rangos, no existían derechos. Allí, la voluntad de Calígula no era decreto, era destino inmediato. Los banquetes del miedo. Los banquetes de Calígula eran famosos por su lujo. Mesas cubiertas de oro, vinos traídos de los confines del imperio, músicos, bailarinas, perfumes exóticos. Pero nadie comía tranquilo, porque en cualquier momento, una sonrisa del emperador podía convertirse en sentencia, humillación como entretenimiento. Suetonio relata que Calígula disfrutaba humillando a sus invitados, senadores obligados a correr junto a su carro, nobles forzados a servir como esclavos, hombres de poder reducidos a juguetes humanos. El mensaje era claro: si puedo degradarte aquí, puedo destruirte mañana. En el palacio de Calígula, el rango más alto solo significaba una caída más dolorosa. Las esposas como botín imperial. Uno de los aspectos más temidos de sus banquetes era su relación con las mujeres ajenas. Según las fuentes antiguas, Calígula señalaba esposas de senadores y las reclamaba sin explicación. No pedía permiso, no negociaba. Después regresaba a la mesa y describía lo ocurrido como si comentara el sabor del vino. El esposo debía escuchar, sonreír, agradecer seguir con vida. El matrimonio como capricho. En una ocasión, Calígula se encaprichó con una mujer durante una cena. La llevó a sus aposentos y al regresar anunció que se había casado con ella a la manera de Rómulo. El matrimonio duró lo que duró su interés, porque para Calígula las personas no eran vínculos, eran accesorios, los barcos del exceso. Pero si el palacio era aterrador, los barcos de Calígula eran algo peor. En el lago Nemi mandó construir embarcaciones gigantescas, verdaderos palacios flotantes, con columnas, mármol, jardines, baños termales y salones privados. Allí, lejos de Roma, no existía ni siquiera la apariencia de orden. Hecho histórico confirmado. Décadas después, los restos de estos barcos fueron hallados por arqueólogos. No eran leyenda, eran reales, testimonios físicos de un emperador que convirtió el exceso en arquitectura. El terror íntimo. A puertas cerradas, nadie sabía quién saldría ileso. Calígula disfrutaba del poder de decidir sin testigos, sin registros, sin consecuencias, porque el miedo absoluto no necesita publicidad, solo necesita repetirse. En público era un dios, en privado era un hombre probando hasta dónde podía llegar antes de que alguien se atreviera a detenerlo. Roma comenzó a comprender algo tarde. El problema ya no era la locura, era el sistema que la protegía, porque mientras el terror ocurriera a puertas cerradas, todos fingían no verlo. Pero incluso el silencio se rompe, y cuando lo hace, la caída no es discreta. Capítulo 5. El imperio del miedo. Cuando nadie estaba a salvo, ni siquiera los leales. El miedo se filtra. El problema de gobernar mediante el miedo es que nunca se queda donde lo pones. Tarde o temprano, se filtra, y cuando eso ocurre, ya no distingue entre enemigos y aliados. Roma aprende a callar. Bajo Calígula, Roma aprendió una nueva virtud, el silencio. No porque hubiera paz, sino porque hablar se convirtió en una forma de suicidio, una broma mal interpretada, un gesto equivocado, un aplauso demasiado débil. Todo podía ser leído como traición. Los leales también tienen fecha de caducidad. Los primeros en caer no fueron los rebeldes, fueron los cercanos, antiguos aliados,
amigos de la infancia, funcionarios que lo habían apoyado desde el inicio de su reinado, porque Calígula no desconfiaba de sus enemigos, desconfiaba de todos. El Senado, humillado y aterrorizado, el Senado romano que durante siglos había sido el corazón simbólico del poder, fue reducido a un teatro de humillación. Calígula los hacía esperar horas, los obligaba a aplaudir discursos absurdos, los acusaba de conspiraciones inexistentes, y luego los perdonaba, no por clemencia, sino para recordarles que su vida dependía de un capricho. Nada genera más terror que no saber por qué sigues vivo. Las ejecuciones arbitrarias, las condenas dejaron de tener lógica. Algunos eran ejecutados sin juicio, otros sobrevivían tras ofensas mayores. El patrón era simple, no había patrón. La imprevisibilidad se convirtió en arma política, porque un sistema injusto aún puede aprenderse. Uno impredecible, no, el miedo en el ejército. Incluso el ejército pilar del poder romano comenzó a temblar. Oficiales humillados públicamente, castigos absurdos, órdenes contradictorias, campañas sin sentido. El episodio de las conchas marinas no fue solo una burla, fue una advertencia: obedecer no te protege del ridículo. Los pretorianos, los únicos que veían todo. Había un grupo que presenciaba el terror desde la primera fila, la guardia pretoriana. Custodiaban el palacio, veían los excesos, escuchaban los gritos, sabían quién entraba y quién no salía. Y lo más peligroso de todo, sabían que algún día les tocaría a ellos. Casio Querea, el hombre humillado. Entre ellos estaba Casio Querea, un oficial veterano, respetado por sus hombres y despreciado por el emperador. Calígula lo ridiculizaba constantemente, se burlaba de su voz, de su virilidad, de su honor militar. En Roma, la humillación pública no era solo un insulto, era una sentencia diferida. El error final de Calígula. Calígula cometió el error que ningún tirano debe cometer: aterrorizar a quienes sostienen la espada. Porque el pueblo puede odiarte, el Senado puede temerte, pero cuando los hombres armados dejan de tener miedo, el final ya está escrito. Para el año 41 después de Cristo, Roma no era un imperio gobernado, era un imperio secuestrado por el miedo. Y cuando el miedo se vuelve insoportable, incluso los silenciosos empiezan a conspirar. La pregunta ya no era si Calígula caería, sino quién se atrevería a dar el primer golpe. Capítulo final. El pasillo de sangre, la caída del dios que nadie se atrevía a desafiar, el día común que no lo era. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, se amaneció como cualquier otro día en el Palacio Imperial. No hubo presagios, no hubo discursos, no hubo dioses hablando desde el cielo, solo rutina, y eso fue lo que lo hizo posible. Calígula baja la guardia. Calígula acababa de asistir a unos juegos, estaba relajado, sonriente, seguro de sí mismo. ¿Por qué no habría de estarlo? Nadie se había atrevido jamás a tocar a un dios. Caminaba por un pasillo estrecho, cubierto, lejos del público, acompañado por pocos hombres. El mismo tipo de pasillo donde había humillado a otros, donde había ordenado muertes, donde había hecho temblar a Roma. El silencio antes del golpe. Allí lo esperaba Casio Querea, el hombre que había soportado años de burlas, de insultos públicos, de humillación constante. Calígula se burló una vez más. Una última palabra, un último desprecio, y entonces el miedo cambió de lado. El primer ataque. Querea fue el primero. No gritó, no dudó, atacó. La espada entró en el cuerpo del emperador dios. Calígula cayó al suelo sin entender, no como un dios, no como un monstruo, como un hombre herido. El descontrol. Otros se sumaron. No fue una ejecución limpia, fue una liberación violenta. Cuchilladas, gritos, sangre en las paredes del palacio. El cuerpo quedó irreconocible. El dios había muerto, demasiado humano. El terror no termina ahí. Pero el miedo no se conforma con una sola víctima. La esposa de Calígula fue asesinada. Su hija, una niña pequeña, fue estrellada contra una pared. No por crueldad gratuita, sino por pánico. Porque Roma había aprendido una lección brutal. Los herederos son semillas del terror. El silencio después. El Senado intentó celebrar, soñó con restaurar la República, con borrar el horror,
No duró. La guardia pretoriana ya había elegido. Claudio, el tío tartamudo, fue proclamado emperador. El sistema sobrevivió. El monstruo cayó. El miedo se adaptó. El verdadero significado de Calígula. Calígula no fue una anomalía, fue una advertencia. Demostró lo que ocurre cuando el poder absoluto cae en manos de un hombre roto por dentro. No necesitó décadas, solo 4 años para demostrar que un imperio puede convertirse en escenario personal de terror. Calígula murió apuñalado en un pasillo oscuro, no en un templo, no en un trono, no como un dios. Murió como vivió al final, rodeado de miedo y traicionado por quienes ya no podían soportarlo. Porque cuando el poder se gobierna con terror, el final nunca llega con justicia, llega con cuchillos. Calígula no cayó por justicia, cayó porque incluso el miedo tiene un límite. Ahora dime tú, ¿qué te pareció más perturbador de Calígula? ¿Creerse un dios o usar el terror como entretenimiento? Te leo en los comentarios. Si este video te hizo ver la historia romana con otros ojos, suscríbete. Aquí contamos lo que casi nunca te enseñaron. Activa la campana porque el próximo episodio no será más cómodo, será más oscuro.